El país está en un ciclo de acumulación de crisis, una encima de otra. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? De, bueno, la que conocemos todos, la larga y profunda crisis económico-social, a la cual se le suma ahora una crisis en el sistema político. Una crisis que se expresa en dos coaliciones, la que gobierna el Frente de Todos, la oposición Juntos por el Cambio, que no logran apaciguar sus peleas internas, que no dan garantías. Obviamente, cuando uno plantea un estado de crisis en una coalición, siempre es mucho más serio esa crisis en aquella coalición que gobierna que la que está en la oposición. ¿Por qué? Bueno, porque es obvio que las disputas internas siempre complican cualquier gestión, siempre en muchos casos la esterilizan, y mucho más en situaciones de precariedad tan extrema como tiene la Argentina. Hay, en el caso del Frente de Todos, dos bandos que ya desde el año pasado, digamos, se han declarado abiertamente la guerra. A ver, escuchemos. Nadie lo votó. Sí, me parece ¿A que quién no votó nadie? A Humán. Me parece que sí, en el 2021 hubo un veredicto sobre la política que él desarrolló. Este es el caso de Andrés Larroque. Es solo un ejemplo porque las críticas, particularmente del kirchnerismo, sobre el ministro Martín Guzmán, se han replicado durante toda la semana e incluso algo de la semana anterior cuando parecía que había una tregua. Claro, uno dice, bueno, esto sería un bálsamo para aquel que está en la oposición esperando la oportunidad. Bueno, no ocurre eso, no ocurre. Porque de alguna forma esta situación, este estado de cosas, lo que está generando en Juntos por el Cambio, es un estímulo, a mi juicio, excesivamente prematuro de creer que hay un gobierno que se desintegra y por ende puede haber una oposición en 2023 que vuelva a gobernar. Claro, esto produce la ambición de cantidad de dirigentes que se sienten, con razón o sin ella, posibles candidatos. Escuchemos, director. En consecuencia, yo soy irrelevante, Macri irrelevante, todos los múltiples candidatos son irrelevantes. Lo importante es que este país salga y que tenga idea. Yo no lo votaría, pero bueno, está en su derecho de presentar. ¿No votarías por Macri? No, no sé por quién voy a votar. No sé lo que va a pasar el año que viene. También este es solo un ejemplo porque esta semana tuvimos, después de la cumbre del plenario que hizo Juntos por el Cambio, una muestra de la cantidad de disidencias internas que hay, solo ocultadas por ese afán de decir, bueno, estamos todos juntos. Esta situación de las dos coaliciones me parece que nos arrima a una posible conclusión, y es el sistema político a futuro, de parte de la clase dirigente, debiera ser de alguna manera repensado. No para volver al sistema bipartidista que ha derivado en este sistema de coaliciones, sino para que las coaliciones no sean, como son hasta ahora, solo una herramienta de estabilidad del sistema, de capacidad para regenerar expectativas a la hora de votar, pero no para gobernar ni solucionar problemas muy concretos y muy dramáticos que tiene la sociedad argentina. Así empieza la rosca. Y acá estamos. Primero presento al invitado. Dale. Alfonso Protegui. ¿Cómo va? Eduardo. ¿Todo bien? Muy bien. Después Bien. te voy a hacer, inmediatamente te hago otra pregunta, pero antes presento a Daniel, ¿cómo estás? Gracias, Eduardo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Jazmín Muy buenas noches. y Federico. ¿Cómo va? Dani, títulos.
Títulos, bueno, títulos tengo algunos relacionados con Alfonso Pratgay, el tema del cepo, el dólar, si hay que liberar el dólar, no hay que liberar el dólar, la situación que estamos. Las definiciones del presidente sobre inflación y sobre dólares también, y el número maldito. El número maldito. Esta semana Muy bien, tremendo. el clásico de Daniel los viernes. Jazmín. Vamos a hablar de la maniobra opositora para imponerle al gobierno la boleta única para la elección del año que viene. ¿Y Federico? Lo dijiste en el comentario, Eduardo. Parecía que había una tregua y al final no sucedió y el kirchnerismo lanzó la embestida final contra Guzmán. En un rato, los detalles. Gracias por estar. No, gracias a ustedes, Eduardo. Dos preguntitas. Hace tiempo que Primero, no que efectivamente, a veces algún chat, pero no de política. Dos preguntas. Primero, ¿te acordás esa foto? Sí, ¿De me qué época acuerdo. es aproximadamente? Bueno, está Roberto Lamaña al lado tuyo. Sí, bueno, como bien indica ahí, era en un evento de ACDE. Lo que no me acuerdo es exactamente el año. Pudo haber sido 2000... 4, 5. No, más adelante, bastante más adelante. Quizás yo era diputado nacional o ya había dejado de ser. Entre 2012 y 2014, diría. Mira. Sí. Bueno, ahí ya se había recompuesto la relación. Roberto me parece que con todavía Lamaña. no era candidato a presidente. Sí. ¿Qué me decías? Ahí ya se había mejorado la relación con Lamaña. Sí, bueno, estamos compartiendo un panel, ¿no? Bueno, eso no tiene nada que ver. Segunda pregunta. Estoy mirando para abajo, ¿no? No sé qué es lo que está pasando. Sí, algo estaba pasando, sí, efectivamente. Pero fue un buen panel también. Estaba, no me acuerdo el obispo de dónde. Tuvimos un lindo intercambio, un muy buen intercambio. Bueno, pero veo que lo tenés bastante fresco. Porque nos Bueno, pasa no con algunos invitados que, claro, bueno, por ahí presentamos algunas fotos un poco más lejanas y... Ya no sale tan fácil como antes, ¿no? No, seguro. Arriba de los Y 50 después ya va a costar más. Sí. Olvídate. La otra pregunta, ¿cómo estás viendo Juntos por el Cambio? Bueno, en ebullición, si puedo definirlo de alguna manera. A medida que se acercan las elecciones, es lógico Pero no que... están un poco lejos todavía como para Sí, estar... la verdad que sí. Me parece, lo digo, es una opinión. Y la comparto. Digo, me pareció horrendo lo de esta semana. Desde la forma de organizar el plenario hasta la declaración. Digo, parecía una declaración kirchnerista, lo digo, donde los responsables eran la supuesta difusión de una información periodística y se le cerraba la puerta a alguien que nunca había pedido entrar, que es Javier Milei. Eso fue obviamente lo que hizo los titulares y no voy a justificar si tenía que ser o no el titular. Hubieron otras cosas importantes de esa reunión. Finalmente se logró un reglamento de funcionamiento interno, se estableció un cronograma básicamente de reuniones para ir avanzando en el contenido, pero obviamente que lo que capturó la atención de todos fue ese párrafo donde se mencionaba con nombre y apellido una persona, ¿no? Yo, a ver, trato de mirar por encima de eso y vos lo mencionabas en tu introducción. Me parece que es una excelente noticia que Juntos siga juntos, ¿no? No Sí. es poco. Y bueno, y tenemos las PASO, que es otra muy buena noticia, por lo menos a nivel presidencial y a nivel nacional. En algunos distritos para gobernador no hay esa herramienta y es más complicado, ¿no? Pero me parece que nos podemos dar el lujo de dejar eso en manos de la gente y creo que es un momento para trabajar más en las ideas y más en los programas, porque como bien dijiste vos, no se puede dar por sentado que va a ganar Juntos por el Cambio, pero nosotros tenemos que aspirar a ganar y tenemos que esperar que vamos a ganar y por lo tanto tenemos que tener un programa consensuado antes de que eso suceda, ¿no? Está faltando energía por ese lado, si me parece. Hablando de ese programa y yendo al recuerdo también, en diciembre de 2015 pasaba esto. A ver. El ministro de Economía decía esto. Y nosotros estamos muy contentos de poder hoy anunciar el final del cepo cambiario en Argentina. Desaparece el dólar tarjeta, desaparece el dólar turismo. El cepo tiene casi 4 años y desde que se instauró el cepo en Argentina hubo una devaluación del 230%, vale decir, hoy el peso vale la cuarta parte de lo que valía a fines del 2011. El cepo consiguió matar la oferta de dólares y no consiguió frenar la demanda. Y al final del día lo que logró el cepo fue matar a la gallina de los huevos de oro, que son aquellos sectores que generan las divisas. Desde ya que hoy creo que podemos coincidir que no se puede levantar el cepo, pero
¿Se puede pensar que la Argentina en algún momento pueda funcionar con un dólar libre, pueda funcionar con un dólar flotante, como fue eso? ¿O fue un error que después en 2018, esto pasaba en 2015, que después en 2018 con un dólar libre se disparó todo y se disparó la inflación? No, yo creo que no. Lo que está claro es que no se puede funcionar con cepo. Es inviable Argentina con cepo. Vos fíjate que no hay referente de la política que no señale como principal problema económico de Argentina la escasez de dólares, que es una realidad. Llevamos 50 años con ese problema. Ahora, nosotros perseguimos al que genera las divisas, ¿no? Porque el cepo básicamente es un impuesto más al exportador, ¿no? La brecha es el impuesto al exportador. Esta semana yo estuve en Rosario y junto con Carolina Lozada nos juntamos con empresarios, emprendedores más bien, que están en el sector de la biotecnología y de las nuevas tecnologías, startups que arrancan de a poquito con una idea de, por ejemplo, un cuero sintético a partir del procesamiento de hongos. Bueno, una cosa extraordinaria que sucede en la ciudad de Eduardo, nada menos. Y lo que me dijeron todos esos pequeños emprendedores fue: nosotros estamos orientados al mercado externo y ya no podemos exportar más, porque no podemos competir con alguien cuando nos sacan la mitad de los dólares o nos sacan con la brecha, ¿no? Entonces, evidentemente que ese tiene que ser un punto muy importante en el próximo programa. Comparto lo que vos decís, no se puede levantar de un día para el otro ahora, como sí se pudo entonces, por una sencilla razón. Hoy hay una bola de nieve de pesos que están todos atrapados y en cuanto le abrís un poquito la puerta, si no hay confianza, van a ir todos al dólar, ¿no? Pero sí podés pensar en un esquema donde de a poco vas convergiendo a lo distinto. Por ejemplo, le podrías decir a este tipo de emprendedores o a los exportadores en general, se podría definir desde el Banco Central, a partir del mes que viene usted está obligado a liquidar el 90% de las divisas. El otro 10% puede ir al mercado de contado con liquidación, ¿no? A medida que haces eso, empezás a tener más oferta en el mercado libre y eso puede poner en funcionamiento las dos cosas, ¿no? La economía y achicar la brecha. Con esta brecha es muy difícil, la verdad. Alfonso, ayer en el foro del Yao Yao, Horacio Rodríguez Larreta, ya lanzado a la presidencia, dijo: el próximo gobierno no va a tener 100 días para actuar, sino 100 horas. ¿Coincidís que lo que haya que hacer va a haber que hacerlo mucho más rápido? Muy probablemente no sabemos, porque no sabemos cómo vamos a llegar, no sabemos cómo va a terminar este gobierno. Con estas peleas internas, la verdad que todo puede suceder. Así que no conocemos el punto de partida. Lo que sí da la impresión es que con un modelo ya muy agotado y con una sociedad muy cansada, es probable que el mandato sea avanzar mucho más rápido, ¿no? No se olviden, conectando las dos preguntas, no se olviden que cuando Macri le ganó a Scioli, le ganó por 1,5 puntos. ¿Sí? ¿No? No por los 8 de las 9 de la noche. Cuando terminó el conteo, claro, fue 1,5 puntos. Fue 1,5 puntos. En la elección, la primera rueda tuvimos menos. No hubo en el 2015 un mandato contundente de la sociedad de cambiar el modelo económico. Todo indica que en el 2023 va a haber ese Digo, el mandato. debate que hubo en el 2015 entre shock y gradualismo, vos decís que ya está saldado ese debate. A ver, lo que pasa es que en el 2015 no era debate porque no había otra opción. Cuando vos tenés 80 diputados de 257 y tenés 15 o 14 senadores de 72, vos podés henchir el pecho y decir yo quiero ir por el shock, pero después cuando vas al Congreso el shock no te lo aprueban. Entonces la única opción posible era el camino que tomamos nosotros. Ahora es distinto, de los dos lados, de la oferta y la demanda, si querés. Si Cambiemos gana el año que viene, manteniendo un nivel de 40, 41, 42% de los votos, es muy probable que estemos cerquita de tener una o dos mayorías en el Congreso. Entonces, primero vas a tener los fierros para poder optar entre gradualismo y shock. Y segundo, es muy probable que para entonces el hartazgo sea tal que la sociedad te pida algo distinto, ¿no? Y lo estamos viendo. A ver, yo creo que Javier Milei expresa un poco eso, expresa la bronca y expresa la necesidad de algo distinto. Ahora, justo le iba a preguntar por Milei. A nivel económico... Estuvimos como 10 minutos sin hablar de Milei. A nivel económico, ¿hay puntos de contacto? Digo, ¿las propuestas de Milei pueden ser propuestas de Juntos por el Cambio? ¿Se pueden compartir?
Hasta ahora no vi ninguna propuesta de Milei que tenga sentido económico y práctico, pero bueno, eso está por verse, ¿no? ¿Por qué ninguna tiene sentido? En la parte económica, a ver, ¿qué es lo que propone Milei? Propone una eliminación del Banco Central y eliminación del peso, que implicaría o bien una hiperinflación o una confiscación de depósitos, y el resto del programa no lo hemos visto todavía, ¿no? Entonces, ¿cree que coincide con el documento que salió de cerrarle la puerta a Milei? Yo lo que creo es que no tenemos que gastar tanto tiempo en Milei, sino que tenemos que gastar tiempo en nuestras propuestas. Y nuestras propuestas son las que vamos a llevar a la elección el año que viene. Y si esas propuestas son buenas, nos acompañarán. Y eso es lo que después nos permitirá, llegado el caso, ampliar el espectro con otros espacios que compartan nuestras propuestas, ¿no? Ahora, yo retomo algo que dijiste antes, al cual yo también le concedo valor. Lo que pasa es que detrás de ese valor hay una cantidad de interrogantes, que es la virtud de la unidad. Que está muy bien sobre todo cuando uno está casi en una actitud de resistencia, pero en esto de la unidad y de abrir los brazos para que entre más gente, bueno, después se produce lo que en parte pasó, mucho menos que lo que pasó en el Frente de Todos, pero cuando Mauricio Macri fue presidente con Cambiemos, bueno, había también, no de esta manera, está claro, digo, ¿en qué punto esa unidad no puede resquebrajarse si vos no tenés mínimamente una homogeneidad de, no digo de pensamiento, pero de programas y planes mínimos para avanzar? Se fractura seguro si no tenés esa homogeneidad, seguro. Y creo que en eso es lo que hay que dedicarle la mayor energía y trabajar, ¿no? Me parece que hasta ahora lo que ves son distintos candidatos o precandidatos. Muchos hay. O protocandidatos, podríamos decir. A mí no me preocupa. Digo en la oposición, digo, todos los días aparece un candidato nuevo. A mí no me preocupa tanto eso como que después eso le imponga una dinámica donde hay un potencial candidato, entonces hay un potencial equipo en torno del candidato y hay grupos que están trabajando en torno de la figura para que llegue la figura. Yo lo haría de otra manera, me parece que lo tenemos que hacer de otra manera. Empezar de abajo hacia arriba, y de abajo digo por lo esencial que son las ideas, los programas, un poco como preguntaba Federico, nos va a tocar qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y esa es la discusión que creo que está faltando. Alfonso, una discusión que está es con inflación del 60%. ¿Hay riesgo de hiperinflación en Argentina? Bueno, ya estamos arriba del 60, ¿no? Si tomás los últimos 3 meses, la inflación de 16.1 de los últimos 3 meses anualizada te da 80. Y si en abril se repite algo parecido a 6, que es lo que... Dicen que por ahí andará. Dicen que por ahí va a andar, vamos a ver. Ya estás rozando los 2 dígitos, ¿no? Los últimos 3 meses te van a dar cerca de 100% anual. Alimentos está por encima del 100%, ¿no? Entonces, lo que claramente sucedió casi concomitantemente con la reaparición de Feletti, que era el que iba a resolver este problema, es que subió un escalón la inflación, se duplicó, pasó de 3 a 6. Los salarios no hicieron ese mismo movimiento. Hoy casualmente el INDEC publicó los salarios de febrero, aumentaron un 3,2%, ¿no? Entonces los salarios quedaron en la dinámica anterior, en la inercia anterior, y los precios subieron un escalón. Esto empieza a generar todo tipo de problemas, no solamente por el lado del consumo y el poder adquisitivo del salario, sino por la propia dinámica inflacionaria, ¿no? Hiperinflación ya es de otra naturaleza, ¿no? Para que haya hiperinflación tiene que haber una huida del peso, como lo vimos en el 89, y para que haya una huida del peso tiene que haber aún muchos más errores de los que cometió hasta ahora el gobierno. Es cierto que los viene cometiendo de una manera bastante consistente, y es cierto que la lucha interna contribuye mucho a esto, porque recién hablábamos de la primaria y de los candidatos del Frente Nuestro, ¿no? Pero cuando empiecen a hablar de los candidatos del Frente de Todos, habiendo un presidente en ejercicio y se manifieste ya de manera más brutal la interna que tienen ellos, hay que agarrarse ahí, ¿no? Entonces es muy difícil controlar un proceso inflacionario que ya va a esta velocidad del 100% anual si no hay un mínimo orden político en el gobierno, ¿no? Hace unos días, Alfonso, dijiste que en cualquier otro laburo, en cualquier otro trabajo, a Guzmán ya lo hubieran rajado.
Digo, ¿coincidís con el kirchnerismo que Guzmán no puede estar ni un minuto más al frente del Ministerio de Economía? Yo creo que eso tendría que haber sucedido antes, porque los resultados no han sido buenos desde el primer día, ¿no? Guzmán se dedicó a un solo tema, que fue la deuda. Tardó mucho en renegociar con los acreedores privados y tardó mucho más en renegociar con el Fondo Monetario. Y los resultados no son buenos, porque, a ver, cuando mirás la cotización de los bonos, de los nuevos bonos que emitió Guzmán, prácticamente del primer día ya estaban con precios de default, ¿no? O sea, el mercado cree que lo de Guzmán fue temporario y también pareciera ser que fue temporario lo del Fondo Monetario, ¿no? Las metas con el Fondo Monetario vienen ya en el primer trimestre, que era el más fácil, pegaron contra el guardrail, ¿no? Porque los números fiscales los tuvieron que toquetear. Había una meta concreta el 15 de abril de que el gobierno tenía que tener un presupuesto, que todavía no lo tiene, y nadie te explica. No aparece ninguna nota que te explique por qué no hay un presupuesto, ¿no? Y la otra cuestión es que las reservas, hoy no sé si vieron el número, hoy cayeron fuertes las reservas, no están creciendo al ritmo que piden las metas con el fondo. Entonces, es un programa con el fondo que nació ya con muchísimos problemas y me parece que la cuestión es que Guzmán no está cumpliendo con esos resultados, ¿no? ¿Y hasta cuándo se sostiene? Bueno, me parece que es muy difícil, aunque tuviera buenos resultados, sería muy difícil para el ministro de Economía gestionar con, no sé si la mitad, el 60%, el 70% de la coalición de gobierno en tu contra, ¿no? Yo me río cuando lo escucho a Larroque diciendo que nadie lo votó a Guzmán. A Larroque tampoco lo votó nadie, ¿no? Pero evidentemente no es Larroque el que diseña esa estrategia, sino que viene de otro lugar, ¿no? Y es Larroque, es Di Tulio, es Teresa García, ¿no? Entonces, es bastante obvio que lo quieren correr a Guzmán, ¿no? Alfonso, pero perdón, sí, Jazmín, sí. vuelvo, ¿no? Es jugar con fuego, porque fue Cristina la que entre la PASO y la General el año pasado dijo, pongamos a alguien que controle los precios, Feletti. Feletti fue un desastre, duplicó la inflación, no la controló, ¿no? Ella es la responsable de esa estrategia de control de precios que no funcionó. Y ahora resulta que le quieren echar la culpa a Guzmán, ¿no? Y no solamente echar la culpa a Guzmán, sino correr al ministro de Economía en medio de un proceso de inflación tan alto, ¿no? Perdón. No, sí, yo te iba a consultar de cara a lo que viene, ¿no? Hubo algunos sectores, incluso del radicalismo, que llegaron a presentar algunos proyectos para dolarizar la economía. De cara a 2023, ¿usted le gustaría volver a ser ministro? Y en ese caso, dado que la falla de Juntos por el Cambio cuando fue gobierno fue lo económico, por ahí la pata más débil, ¿cómo cree que se puede armar un programa o para que no les vuelva a pasar eso? Yo creo que lo primero que hay que hacer es reformar la Carta Orgánica del Banco Central, más que dolarización o reforma monetaria y demás. Hay que volver a la Carta original. Ustedes saben que yo fui presidente del Banco Central en el año 2003 y 2004, que son los únicos 2 años de los últimos 22 años en los que la inflación estuvo en un dígito, ¿no? 3,7% en el 2003 y 5 y pico % en el 2004. ¿Qué pasaba? ¿Éramos genios? No, no éramos genios. Había una política fiscal disciplinada, con el señor que me acompañaba ahí en la foto, y nosotros del Banco Central cumplíamos con la Carta Orgánica que decía, usted no lo puede financiar al Tesoro, usted es independiente del Poder Ejecutivo y su misión primaria y fundamental, eso decía la Carta Orgánica, es preservar el valor de la moneda. En el 2012 vino Cristina, después de ganar con el 54% de los votos. Vamos por todo. Vamos por todo, y entre ellos vamos por el Banco Central. Reformaron la Carta Orgánica y esa Carta Orgánica básicamente es un cheque en blanco. Pese, aunque quisiera ser independiente, no está obligado por ley para ser independiente. Entonces, fíjate, Jazmín, en nuestra Carta Orgánica, en la Carta Orgánica que nos tocó, con la que nos tocó nosotros manejar el Banco Central, el artículo 3 decía que el directorio del Banco Central tiene que informar a principio de año acerca de la meta de agregados monetarios y de inflación. Si hubiere desvíos, tiene que explicarlos ante el Senado, y si no lo explicara, es motivo de remoción del directorio. O sea, eso es un Banco Central independiente. Entonces, empezamos por ahí, ¿no? Para ganarle la inflación. Y después
un programa de estabilización que combine estabilización con desarrollo, que combine una baja de impuestos, que combine sacarle la pata de encima al productor, como todo el tiempo me dicen en mis recorridas por el interior, ¿no? Hoy día los productores son prácticamente héroes que trabajan contra todo, incluido el gobierno. Ya, si el gobierno no lo jorobara, ya sería un avance enorme, ¿no? Perdón, ¿le gustaría volver a ser ministro o piensa incursionar en la provincia de Tucumán como en algún momento? Yo quiero estar, quiero estar para hacer un aporte y ayudar a que cambien las cosas. Me parece que son muchos años de decadencia de Argentina y eso es lo que estoy haciendo en estos momentos. Ustedes saben que en su momento estuve en el Banco Central, después me fui a mi casa, no me gusta estar calentando sillas por calentar sillas nomás, después me tocó ser diputado, me tocó ser ministro y ahora estoy tratando de contribuir desde donde pueda para ese cambio que nos está pidiendo cada vez más la sociedad, desde el lugar que sea, ¿no? Alberto puede haber cometido en un punto, sobre todo en lo que es el diseño de la estructura económica, el mismo pecado que Macri, que vos pensaste que cometió. Sí, absolutamente. Sí. De atomizar por completo efectivamente. Sí. Bueno, yo decía hace un rato que Guzmán fue el ministro de la deuda. Y bueno, en parte fue por diseño político que impuso Alberto Fernández. Y cuando atomizás tanto todo, pasan dos cosas. La primera es que el diseño queda medio como un Frankenstein, ¿viste? Porque uno dice una cosa, otro dice el otro. Tiene que haber una coordinación, ¿no? Y la segunda es que corres el riesgo de que se te escapen algunas cuestiones, ¿no? Porque atomizás y entonces resulta que al final no sabes bien quién es el responsable. Hoy, ¿quién es el responsable de la inflación? ¿Es Culfas? ¿Es Guzmán? ¿Es Feletti? ¿No? Cuando tenés una conducción unificada, ahí ya no hay tutía, ¿no? Para bien y para mal. Si al ministro le va bien, muy bien, y si le va mal, se va a la casa, ¿no? Pero sí, yo creo que es el mismo error. No sé si el origen es el mismo, pero en el resultado, en la práctica, es el mismo error. Hablabas recién de que para hacer un shock es necesario tener consenso político en alguna de las cámaras. ¿Se puede bajar la inflación sin un shock en Argentina? Digo, a partir de este nivel. Bueno, depende mucho de la confianza y depende mucho de lo que hagas en materia monetaria, si además vas a tener que hacer algo en materia fiscal. Volviendo a lo que me preguntaba Federico hace un rato, nosotros cada vez que íbamos al Congreso con una ley, y tuvimos varias leyes importantes al principio, para que nos entiendan lo que nos están mirando. Cuando vos tenés 80 diputados y tenés que tratar de convencer a otros 50 más, y en el fondo del salón están los 60, 70 diputados kirchneristas que nunca te van a aprobar nada, como que nunca nos aprobaron nada, ni un presupuesto, ¿no? Entonces tenés que ir a discutir y a negociar con los que podés sentarte a discutir, que en el caso nuestro era el peronismo federal representado por los gobernadores, ¿no? Entonces, bueno, si no tenés las bancas, cada ley te cuesta. Te cuesta en el marco de una discusión política, no estoy hablando de nada que esté fuera de la ley, pero es muy difícil bajar el déficit fiscal si para aprobar cada ley tenés que comprometerte a esta obra en este lugar, a esta transferencia en este otro lugar. Vos pensá lo que pasa en Santiago del Estero, por ejemplo. Santiago del Estero tiene los 3 senadores y todos los diputados nacionales responden a Gerardo Zamora. Entonces, si a vos te faltan 4 votos en diputados, y el precio de Zamora pasa a ser altísimo, ¿no? Ahora, lo que decía Daniel recién, y es una opinión personal, digo, frente a un momento donde la confianza social es tan baja y donde, sin ninguna duda, la inflación, hay otros temas, pero la inflación es un tema, una cuestión clave. ¿Lo del shock no es una necesidad? El cambio es una necesidad. Después llamémoslo como quieras. Pero sí, por supuesto que no podés seguir haciendo lo mismo, pero un poquito diferente. Tiene que ser un cambio de rumbo muy, muy fuerte, ¿no? Hace falta una reforma monetaria, como expliqué antes. Hace falta un programa fiscal donde empezás a tener una decisión respecto de los planes sociales, cómo los transformás en trabajo digno, los subsidios, cómo tenés que dejar de subsidiar a los porteños y habitantes del AMBA que pueden pagar las tarifas, ¿no? En Rosario el boleto mínimo es de 58 en todo el pesos. interior es así, Bueno, casi sí, todo el interior. Por eso. Y eso es verdad. Entonces, estas son discusiones que hay que dar.
¿Lo llamás shock eso? No estoy seguro. Yo lo llamo un cambio fuerte de arranque al inicio, como bien decía Fede, que mencionó Horacio, ¿no? Alfonso, gracias. Gracias a Muy usted. amable. Gracias. Nosotros hacemos un corte y estamos a la vuelta abriendo la mesa. De vuelta. Es la hora de Daniel Fernández Canel. No. Solamente, yo lo que quiero mostrar es lo que el presidente en su... ¿Vas a empezar con el número maldito? No. No. Bien. En su presidente, en su el énfasis que le puso esta semana en defender a Martín Guzmán, Sí, claro. ayer tuvo una frase que me parece que marca, hoy hay dos frases del presidente. Uno dice esta, ¿no? Los resultados están a la vista, el crecimiento es muy grande, la recuperación del empleo es real, el consumo crece, pero tenemos que combatir ese tercer eslabón, dijo Alberto Fernández, del proyecto que es la inflación. Nada menos que esto, ¿no? O sea, diciendo, bueno, todo está bárbaro, pero el tema es la inflación. Hoy a la tarde, hoy a la mañana, en el mediodía, habló en Córdoba con la industria automotriz y dijo, bueno, la preocupación principal del gobierno es que, bueno, que la producción no se pare por falta de dólares, ¿no? Parece que son los dos temas, el tema de la inflación que... bueno, por más que lo defienda Guzmán, el problema está, todo se empezó a indexar, se empieza a indexar los salarios, se empieza a indexar el dólar, ¿no? En el mes de abril el tipo de cambio fue el mayor aumento que tuvo, cercano al 4%, para cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y en esta economía donde todo va para arriba, pareciera, y que la inflación es consecuencia de no se sabe qué, ¿no? Aparece así ¿Te como... puedo preguntar algo, Dani? ¿Eh? ¿Te puedo preguntar algo? Sí, claro. De todo lo que vos comentabas recién y escuchando al presidente, a mí a veces me da la impresión, desde un conocimiento muy inferior al que tenés vos sobre el tema económico, que el presidente relata las cosas. Totalmente, es un periodista. Y aparte no, lo que tiene... Es decir, lo podemos invitar a la mesa. Alberto Viernes Fernández- lo invitamos a la mesa. No, y aparte lo que tiene es que de alguna forma toca la música que el auditorio quiere oír, ¿no? No, O bueno, sea, eso hoy a los automotrices le digo, me voy a preocupar por la falta de dólares porque hay problemas para importar Claro. insumos, y hay algunos autopartistas que están diciendo, voy a tener que parar la fábrica porque no tengo partes como para seguir produciendo, ¿no? Entonces me parece que esto de tocar la música en todos sectores, que cada uno de los sectores quiere escuchar, llega a un límite. ¿Sabes cuál es el límite? El límite de esta semana, y me parece que en lo que pasó en abril, es que el sector agropecuario está entrando los dólares. Prácticamente se liquidaron un poquito menos de los dólares que el año pasado. En abril, el año pasado, habían sido 2.600 millones de dólares, este año fueron 2.500 millones de dólares, pero el año pasado, de esos 2.600 millones de dólares, quedaron en el Banco Central 1.500 aproximadamente millones de dólares en las reservas. Este año, prácticamente con el mismo nivel de liquidación, quedaron 150 millones de dólares. Tema es, siempre en la Argentina vuelve la escasez de dólares, y en este caso, siempre en la Argentina es con pocos dólares y en los últimos años con muchos pesos, y la inflación, bueno, lo escuchábamos hace un rato a Alfonso Pratgay, ¿no? Ya por encima del 80% y apuntando a los 3 dígitos. Bueno, sin tregua, ¿no? No digo sin tregua a la inflación, sin tregua... No, sin tregua. Hay un auditorio que no Ahora, está ¿me muy permitís un segundo? convencido, sí. Le quiero decir una cosa a la producción. Sí. ¿Me tienen a mano el audio de Eve de Bonafini? Listo, continúa. Decía recién Dani que el presidente le hablaba a distintos auditorios. Hay uno que no está para nada convencido, que es el auditorio del kirchnerismo. Vos sabés que había varios funcionarios que estaban convencidos que el lunes pasado en Florencio Varela se iba a coronar la tregua entre el kirchnerismo y el albertismo. Porque estaba Juanchi Zabaleta. Porque estaba Juanchi Zabaleta, Axel Kicillof, Andrés Larroque y Máximo Kirchner, que no aparecía en un escenario con un funcionario del riñón del albertismo hacía 2 meses por lo menos. Recordemos que en el verano renunció a la jefatura del bloque, con críticas muy duras al programa con el FMI, se resguardó en la provincia de Buenos Aires, que es lo que está haciendo, tratando de resguardar su capital político en la provincia. De hecho, mañana Eduardo va a cerrar
el plenario de la rama sindical del PJ bonaerense, un día antes que el movimiento Evita, albertista, marche el domingo por el Día del Trabajador. De hecho, hay un funcionario albertista que el lunes me dijo, Florencio Varela, me parece que lo peor ya pasó. ¿Qué pasó? Bueno, Andrés Larroque. La sensibilidad que tienen es un poquito... Se ve que están un poquito con el Sí, termómetro están un social poquito, y político. sí, la piel un poco dura, no se dan cuenta de las cosas. ¿Qué que pasan. pasó? Andrés Larroque, Eh, bueno, lo escuchábamos en tu comentario inicial, tuvo un discurso incendiario con Guzmán. absolutamente. El lunes, el martes El miércoles. y el miércoles. Y hay me- una frase que pasó además desapercibida de Larroque, más allá de lo que dijo del ministro de Economía, de que la verdadera política social la tiene que hacer el ministro. Larroque hay una frase que dice, lo peor que le puede pasar a un dirigente es quedar olvidado en la historia. Sí. Ahora, pregunta para los tres. Para los tres. Sí, Ah, bueno. mucha crítica a Guzmán. Ahora, propuesta ninguna. Digo, No. no se sabe por qué. No, Digo, el kirchnerismo se siente muy cómodo en la crítica. porque Muy cómodo. claro, porque hay Mira. una cosa que es clara. Me parece a mí que el capital que tiene hoy Alberto Fernández y Martín Guzmán es aferrarse al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Digo, y el kirchnerismo, hay críticas a Guzmán, ahora no hay plan alternativo. No. Y Guzmán, la actitud zen, ¿hasta cuándo? La no respuesta. No, la, siempre, ¿hasta no. Pero ¿hasta cuándo? Mirá, y desde yo te mi digo, presidencia también. Nosotros, y está bien porque Guzmán es el símbolo de los grados de autonomía que tiene el presidente. Ujú. Pero a ver, escuchemos esto, a ver. Para sacar este último plan, el Evita les cobra. Y estas 26 mujeres fueron a hacer la denuncia. Me pareció maravilloso. Peleándose con las punteras del Evita. Esos son los movimientos sociales. Lo único que hacen es garronear para ellos. Son un mal, un cáncer de la sociedad. Bueno, ya no es ¿Faltaba Guzmán. alguien? Ya no es Guzmán, Sí, ¿no? sí, sí. Faltaba No, bueno. una voz. Eve de Bonafini es otra Claro. de las voces de la vicepresidenta. Y ya no le apunta, acá no está apuntando a Guzmán. Acá está apuntando a uno de los pilares que tiene el presidente, que hay una- que es el movimiento Evita. Los eviteros. Exactamente. Que el domingo va a ser una marcha muy grande en la asimilación del obelisco. ¿Vos pensás, Eduardo, que Cristina Kirchner, el kirchnerismo, o un sector, está convencido de que Levita estuvo detrás de la Sí, pedrada Totalmente. al despacho de la vicepresidenta La investigación el 10 de marzo? dice totalmente lo contrario. Absolutamente. Pero bueno. No, Digo, es Guzmán, es Levita, está claro que No. es Alberto Fernández. No, y aparte es claro que Pérsico y Navarro, ¿no? El chino Navarro son, Bueno, son después de funcionarios, Guzmán, claro. después de Guzmán son los Sin duda, elegidos por el sin kirchnerismo duda. para pegarle a Alberto ¿Sabes que Fernández. Levita, después, antes de noviembre de las elecciones, no estaba muy contento con su rol en el gobierno? Cuando vio que la Cámpora empezaba la embestida hacia el albertismo, Pérsico y Navarro dijeron, nos quedamos nosotros. acá al lado del presidente, somos nosotros. Jazmín, Bueno, vamos la a boleta, hablar nos queda la boleta única la- el número maldito. la oposición, porque la oposición está aprovechando esta debilidad dentro del oficialismo y tuvo una jugada. ¿A usted le gustaría votar con boleta única, por ejemplo? Sí. ¿Por qué no? ¿Les parece? Bueno, esta semana hubo un dato muy importante que me parece que tiene que ver, y sobre todo lo que va a pasar la semana que viene, que en medio del parate legislativo que hay, la oposición tuvo una actitud, una postal de fuerza, se unió. Cuando digo la oposición no digo solo Juntos por el Cambio, digo dos bloques federales que hay en la Cámara de Diputados, incluso algunos que son aliados del kirchnerismo, más el liberal Esper, por ejemplo, y pidieron una sesión especial, le pidieron a Massa para la semana que viene para tratar directamente el uso de la boleta única. Boleta única, ni electrónica ni papel. Eso será parte del debate que se tiene que dar. Pero el uso de la boleta única es un dato importante porque con todo este grupo la oposición podría llegar a tener quórum. También es cierto que el oficialismo, si baja, puede frenar la sesión. Pero hay un dato que es, ¿se acuerdan cuando se corrieron las elecciones por la pandemia? Bueno, ya Sí, claro. en ese entonces la oposición le dijo, bueno, a Guado de Pedro, al ministro de Interior, yo te voto el corrimiento de las fechas de la elección, pero necesito tu compromiso de que vamos a cambiar el sistema de votación, vamos a ir a una boleta única. Esto significa no más las boletas de cada partido. Una boleta en donde cada uno marca es una forma de fiscalizar más fácil, es una forma de ahorrar dinero y demás. Guado de Pedro no les dijo que no en ese momento. Les dijo, ya no nos da el tiempo para 2021, pero después sí.
Bueno, la semana que viene la oposición va a ir junta al recinto. ¿Qué va a pasar y qué va a hacer el oficialismo? Es parte del debate. Cuando en 2016 se dio la votación también, que era mucho más amplia, era la reforma electoral, ¿se acuerdan? Con el gobierno de Macri. Sí. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por ejemplo, votó a favor. Bueno, ¿qué va a pasar ahora la semana que viene? No es una referencia válida, pero no importa. Pudo haber votado a favor, puede votar en contra. Ahora, Eso es no sé, una- una pregunta. La vida cambia, hay que ser flexible. Nos queda... No, dale, Una pregunta muy hacela breve. y Dani con ¿Esto el no número favorecería a Milei, por ejemplo? Esto favorecería un montón, por eso se explica que, por ejemplo, Digo por la fiscalización. claro, y a la izquierda. La También. izquierda que también quiere siempre fiscalizar, digo, todo partido chico va a querer. Pero bueno, hay que ver qué poder de fuerza tiene el oficialismo para, por ejemplo, hacer que la izquierda no vaya y dé quórum, que es una probabilidad. Bueno, dale con el número. Número maldito. Número maldito. Número maldito es un número realmente preocupante para lo que No pasó sé en abril. cuál es, Dani. A ver, ¿qué? Ahí te lo doy. Es el número maldito porque es muy sensible. 6,3%. 6.3 que es la inflación. No, es el aumento de los alimentos para consumo dentro del hogar en abril. Esto nos afecta a todos. 6,3. No 6,3% recuerdo cuánto había es sido alto. en marzo, pero... No, había sido un poco mayor el número. poco más maldito. alto. Estaba en 7%. En este caso, 6,3%, pero un número que te da, bueno, el pronóstico, estaría dentro del pronóstico esto que la inflación del mes que concluye estaría entre el 5 y el 6%. Hay quien dice que va a estar más cerca del 6, ¿no? Pero ya más del 5% demuestra que la inflación en Argentina subió este escalón, ¿eh? A comienzo de años andaba entre el 3 y el 4, ahora es entre el 5 y el 6. Bueno, nunca una buena noticia. Nosotros hacemos un corte y a la vuelta las cartas en la rosca. Había una ardua discusión y no la vamos a hacer. Sí, la vamos a hacer pública, no la vamos a seguir, sobre el viaje que hizo el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, a Israel. Sí. Era un viaje de un presidente. Pero bueno, no, ya lo tocaremos la semana que viene. Dale. No tenemos que jugar las cartas, ¿no? Sí. Vos sabés que esta noche hay un doble mixto. ¿En serio? Sí, hay un doble mixto. Hay un doble mixto porque... Arranca vos. Voy a arrancar yo, efectivamente. Vamos con la primera, director. Vamos, guacho de oro. No, Bien. es una noche, es tu noche, ¿eh? Es tu noche, Dani. Alberto Barbieri, rector de la Universidad de Buenos Aires, Exactamente. Hombre. va a seguir siendo rector hasta el mes de agosto. Pero ¿por qué lo estamos premiando? Porque la verdad que para alguien que tiene un cargo público, porque es un cargo público, tener el gesto que ha tenido Barbieri es llamativo. Todos quieren seguir. Bueno, Barbieri hizo una reforma del reglamento de la Universidad de Buenos Aires, digamos, para el ejercicio del rector. Es decir, tiene ahora Dos mandatos consecutivos. consecutivos. A él le podrían corresponder otro mandato, porque el primero no se contaba. El viejo truco de los intendentes, ¿no? Bueno, Barbieri dijo, yo creo que con los dos que hice son suficientes para a partir de agosto que se elija una nueva autoridad. ¿Qué tal? Yo no sé si habrá algo bajo la mesa, pero Dejamos la duda. digo, así, dejar el cargo. presentado, No, y aparte un cargo tan relevante como ser rector de la Universidad de Buenos absolutamente, Aires. es oro. Y se lo mandamos. Se lo mandamos, un ancho de Sí, oro. señor. Vaya nomás. Y es mi turno, entonces. Dale. Así es. Voy a barajar, yo no quiero ser menos a ver qué me toca a mí. Epa. La carta. Espero que 4 de copa, no. No, tan. Ahí está. Otro ancho de oro, bien, Jamil. Empardamos. Oh. Ah, bueno, lo tenemos a Ricardo Gil Lavedra, presidente, abogado, y ahí ya dice flamante, en realidad, sería presidente del Colegio Público de Abogados porque ganó una elección muy importante. Muy importante, y además se impuso después de 16 años que venía, en este caso el candidato era Jorge Rizzo del peronismo, kirchnerismo, y ahora este radical abogado ganó la elección y es el nuevo presidente del Colegio Público de Abogados que tiene por delante una elección futura muy interesante cuando cambie el Consejo de la Magistratura a sus representantes Muy por el Colegio de importante. Abogados. Y ahí va a tener peso Ricardo Gil Lavedra. así que- Consejo de la Magistratura. Sí.
Hace un rato Macri lo saludó por Twitter. A Ricardo. A Ricardo Gilavedra por Que recordemos, hablamos de magistratura, recordemos que esta semana, en el primer fallo, el Consejo, con 18 miembros, falta todavía Sí. lo de Roxana Reyes y Luis Juez, Sí. decidió tumbar la postulación del juez Walter Bento de Mendoza, Sí. ¿no? Con acusaciones de cohecho y asociación ilícita. Claro, y falta lo que decías, ver qué pasa con Luis Juez, con Roxana Reyes, con Martín Doniate, Así digamos, es. los representantes de los legisladores que tienen que jurar y todavía está ahí judicializada la cosa. Desde el Congreso ya respondieron a la justicia, hay que ver ahora qué pasa. Todavía no hay Bueno, fecha de espera. le tenemos que mandar, ¿a dónde se lo mandamos? ¿Al Comité ¿Dónde? de la Unión Cívica Radical o a la casa? Al o- estudio. o- Al o estudio, claro, al Bueno, estudio. se lo mandamos al estudio. Bueno, no es una tarea sencilla el colegio. No. No. Y comentaba Gil Lavedra que son el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires es la mitad del total de los abogados Mucho peso, matriculados en el país, ¿no? Sí, claro. O total. sea que tiene un peso muy importante. Importante. Y se eclipsó la figura de Jorge Rizzo, que tuvo tanto tiempo, ¿no? Se eclipsó y mañana y Como el Así eclipse es, que viene. Se eclipsó, del eclipse que viene. Yo sabía que Daniel iba a saltar en el centro que yo tiré. Y saltó. Bien. Se viene un eclipse,